Cuando la pantalla susurra. No soy de los que se asustan fácil, pero después de lo que pasó anoche, todavía me tiemblan las patas mientras escribo esto. Tal vez nadie me crea, pero si algún día estás viendo la tele a solas, y suena esa música tan característica de la sardina de Michi Lupe, recuerda mis palabras, no todo lo que sale en la pantalla está hecho para ti. Todo comenzó como cualquier noche aburrida. Había terminado mis rondas por la casa, verificado que el plato tuviera suficiente croqueta y que el agua estuviera limpia. Toda mi familia se había ido a dormir temprano, así que decidí acomodarme en el sillón y encender la tele. Me gusta la sardina de Michi Lupe, no lo niego, sus historias me relajan, y siempre me da curiosidad esa escena donde sopla el viento milagroso. Algo en mí encontraba paz en esa rutina. Esa noche daban un capítulo titulado Cuando el milagro llega tarde. Nunca lo había escuchado, y pensé que era uno de esos episodios viejos que repiten cuando no hay nada nuevo. Me acomodé, enrollé mi cola, y dejé que la música de inicio llenara la sala. Pero algo sonaba diferente en la melodía, como más lenta, como si la cantaran desde el fondo de un pozo. Lo ignoré y seguí mirando. El capítulo comenzó mostrando a una Michi angustiada porque su pareja no regresaba a casa. Hasta ahí, normal. Pero había algo en la imagen que no podía explicar, los colores parecían más opacos, casi grises, y los ojos de la protagonista se veían vidriosos, sin brillo. Pensé que la tele estaba fallando, pero cuando cambié de canal por curiosidad, todo lo demás se veía bien. Regresé al programa y me tranquilicé un poco. Hasta que escuché mi nombre. Sí, mi nombre, dicho con un susurro suave, como si alguien lo hubiera pronunciado justo detrás de mí. Me giré de golpe, arqueando la espalda y erizando la cola, pero no había nadie. La casa estaba oscura y silenciosa, salvo por la tele. Volví la mirada a la pantalla, y ahí lo vi, la Michi del capítulo me estaba mirando directamente. No a la cámara, no al aire. A mí. Me acerqué despacio, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero mientras más me aproximaba, más sentía su mirada fija, intensa, como si atravesara el cristal. Entonces volvió a sonar, más claro que antes. ¿Michishiro? Me congelé. Nadie en el capítulo había dicho eso. Nadie en ese show debería saber cómo me llamo. Retrocedí un poco, el corazón latiéndome en los oídos. La protagonista sonrió lentamente, mostrando los colmillos, y el viento milagroso sopló en la escena, pero algo estaba mal. Las cortinas no se movían hacia afuera, sino hacia adentro, como si algo estuviera aspirando el aire desde otro lugar. Quise apagar la tele, pero el control no respondió. Ni el botón físico del aparato. La pantalla se quedó fija en la Michi sonriendo, y detrás de ella, la habitación se oscureció hasta volverse completamente negra. Solo quedaba su cara, y esos ojos que parecían crecer, acercándose más y más. Entonces la imagen cambió, ya no era la protagonista del capítulo. Era yo. Mi reflejo, pero con el pelaje más oscuro, los ojos hundidos y la boca abierta en una mueca espantosa, como si gritara sin sonido. Retrocedí hasta chocar con la pared. La tele se llenó de estática, y en medio del ruido, comenzaron a escucharse susurros, cientos de voces superpuestas repitiendo frases incomprensibles, excepto por una que se destacó sobre las demás. «Déjame entrar». La luz de la sala parpadeó, y el aire se volvió pesado, frío, como si el invierno hubiera invadido la casa. Entonces lo escuché, un golpe seco en la puerta. Corrí a mirar por la ventana, y ahí estaba, un gato idéntico a mí, de pie, inmóvil, mirándome con esos mismos ojos negros de la pantalla. No movía la boca, pero su voz retumbaba en mi cabeza. «Ya viste el capítulo, ahora es tu turno». Retrocedí, sin quitarle la mirada de encima. La tele mostró la escena del viento milagroso otra vez, pero esta vez, en lugar de mover cortinas, la ráfaga salió del aparato, levantando papeles y empujando objetos en la sala. Sentí que me jalaba, que me arrastraba hacia la pantalla. Me aferré al sillón con todas mis fuerzas, las garritas arañando la tela,
mientras ese viento helado intentaba succionarme. Logré zafarme y corrí hacia la cocina, pero el televisor no dejó de sonar, aunque ya no estaba frente a él. Cada pantalla de la casa se encendió sola, mostrando la misma imagen, la Michi sonriendo, con los ojos fijos en mí. Incluso la del microondas. No recuerdo cómo terminé en el baño, escondido dentro de la tina con la puerta cerrada. El viento cesó, pero las voces seguían. Al principio susurraban, luego comenzaron a cantar la melodía de la sardina de Michi Lupe, lenta, distorsionada. Después, silencio. Me atreví a abrir la puerta y salir. La sala estaba intacta. Todo en su lugar, como si nada hubiera pasado. El televisor apagado. Pero sobre el sillón, había algo que no debería estar ahí, una sardinita brillante. Y al tocarla, escuché un soplo frío, muy cerca de mi oído, y una voz que dijo: milagro concedido. No pude dormir el resto de la noche. Desde entonces, para distraerme antes de dormir, mejor pongo una serie de Michiflix. La sombra. Nunca me gustaron las casas grandes. Tienen demasiados rincones oscuros, demasiado silencio que parece guardar secretos. Pero aquella noche acepté la invitación de Michiberto, porque no quería pasarla solo. Él había organizado una maratón de la sardina de Michi Lupe en su casa, y para los que amamos ese programa, era imposible decir que no. Así que fui, con una mochila llena de latas de atún, pensando que sería una velada tranquila, entre maullidos y risas. Qué equivocado estaba. La casa de Michiberto estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles que se movían con el viento como si quisieran arrancarse del suelo. Cuando llegué, Michiberto y Michiana ya estaban en la sala, acomodando cojines y ajustando el televisor. Me recibió un olor a madera húmeda y a polvo acumulado. Esa casa había pertenecido a sus michiabuelos, y él apenas se había mudado hacía un par de semanas. Todo crujía cuando pisabas. Todo parecía mirar. «Por fin llegaste, Michimiro», dijo Michiberto con una sonrisa nerviosa. «Ya casi empieza el capítulo especial». «¿Especial?», pregunté mientras me sacudía la lluvia del pelaje. «¿Cuál?». «Dicen que es uno de los capítulos perdidos, nunca salió al aire. Lo encontré en un viejo DVD que estaba en el cuarto de mi Michi abuela». Sentí un escalofrío que no quise mostrar. Siempre había rumores sobre capítulos prohibidos de la sardina de Michi Lupe, episodios que nadie debía ver. Reí fingiendo valentía, me senté junto a ellos y dejamos que el televisor iluminara la habitación. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, golpeando las ventanas con ramas. La música sonó extraña desde el principio. Más lenta, con notas disonantes que parecían arañar los oídos. El título apareció: «Donde los pétalos no caen». Nos miramos entre los tres. Nunca habíamos oído de ese capítulo. La voz del narrador sonó más grave, con un eco que parecía rebotar en las paredes. «En esta noche, 3 almas curiosas aprenderán que la curiosidad se paga, con compañía eterna». Solté una risa nerviosa. «Seguro es un montaje viejo», dije, pero mi voz tembló más de lo que quería. La imagen mostró una casa muy parecida a la de Michiberto. Tanto que Michiana bromeó: «Oye, esa casa se parece mucho a la tuya». Pero nadie se rió. Porque era idéntica. Cada grieta, cada cuadro torcido, incluso el sofá donde estábamos sentados. Y luego vimos algo que nos heló. En la pantalla había 3 Michis, acomodados igual que nosotros. Con los mismos colores de pelaje. «Esto es imposible», susurró Michiberto, con las orejas pegadas hacia atrás. Entonces, un ruido nos interrumpió. Vino del piso de arriba. Un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Nos quedamos inmóviles, con las colas rígidas. Michiana intentó sonreír. «Debe ser el viento. Esta casa cruje con todo». Pero los golpes se repitieron. Más fuertes. Y entre ellos, un arrastre, como si algo se moviera arrastrando las patas.
Michiberto bajó el volumen de la tele. El silencio que siguió fue peor, porque entonces lo escuchamos claro, un susurro lejano, apagado, como si viniera del segundo piso. Palabras incomprensibles, repetidas una y otra vez, acompañadas de un sonido seco, fuerte, que nos revolvió el estómago. ¿Qué hay arriba, Michiberto?, pregunté, sin apartar la vista del techo. Solo cajas viejas. Y el cuarto donde encontré el DVD. Otro golpe, esta vez tan fuerte que el polvo cayó del techo. Nos miramos, los tres respirando agitadamente. Entonces, la tele se encendió sola, con el volumen al máximo. El narrador habló con voz profunda, distorsionada. No suban. Saltamos de susto. Michiana agarró mi pata con fuerza. El sonido de la tele se mezcló con risas bajas, infantiles, pero cargadas de algo cruel. La imagen mostraba ahora la escalera que conducía al segundo piso, desde arriba, como si alguien estuviera grabando desde ahí. Esto no tiene sentido, dijo Michiberto, con las pupilas dilatadas. Nadie está allá arriba. ¿Seguro?, murmuró Michiana, mirando la escalera como si esperara ver algo bajar. Fue entonces cuando sardinitas empezaron a caer. Primero una, luego dos, deslizándose desde el techo, flotando suavemente hasta el suelo. Grises, perfectas, pero cuando tocaron el piso, dejaron manchas oscuras que se expandían como tinta. El narrador volvió a hablar, con voz que retumbó en nuestras cabezas más que en la tele. Si suben, no bajarán. Si se quedan, alguien bajará por ustedes. De pronto, el televisor mostró algo nuevo, a los tres, mirándonos desde la escalera. Era imposible. Estábamos aquí, en la sala, pero en la pantalla nos veíamos arriba, quietos, sonriendo con las bocas abiertas más de lo normal. Michiana gritó, y ese grito rompió algo en la casa, porque las luces parpadearon y el susurro del altillo se transformó en carcajadas estridentes. Corrimos hacia la puerta, pero no se abrió. Golpeamos, arañamos, pero era como si fuera de piedra. Las risas crecieron, mezcladas con el ruido de pasos bajando, lentos, pesados. Y entonces los vimos, sombras alargadas descendiendo la escalera, arrastrando colas que parecían lombrices gigantes, ojos blancos que brillaban en la penumbra. Nos acurrucamos juntos, temblando, mientras la tele mostraba en bucle la imagen de nosotros sonriendo en la escalera. La voz del narrador fue lo último que escuché antes de que todo se apagara. Cuando los pétalos no caen, el milagro baja por ellos. Desperté, en el sillón, con Michiberto y Michiana a mi lado. La tele apagada, todo en silencio, tal vez haber comido tanto atún me había provocado esa terrible pesadilla. De ahora en adelante prefiero comer pollito con verduras para ver cualquier maratón de la sardina de Michilupe. Cuando se apagó la luz. Era una noche como cualquier otra en Michitlán. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con insistencia, y el viento se colaba por los rincones como un susurro constante. Yo estaba en la sala, recostado en mi sillón favorito, viendo la sardina de Michilupe con una taza de leche caliente entre las patas. El capítulo hablaba de perdón y segundas oportunidades, y esa voz suave del narrador me relajaba después de un día largo. Todo iba bien hasta que sucedió. Primero, un parpadeo en la luz. Luego, otro. Y de pronto, un apagón total. La casa entera quedó sumida en la oscuridad más absoluta. El televisor se apagó de golpe, dejando la última frase del narrador flotando en mi mente. A veces, cuando todo se oscurece, el milagro está más cerca. Me incorporé despacio, parpadeando en la negrura. Podía escuchar la lluvia, los truenos a lo lejos y nada más. Un silencio denso, casi sólido, que me hizo sentir que no estaba solo. Me dije a mí mismo que no había de qué preocuparse, que sería cuestión de minutos antes de que regresara la luz. Pero entonces lo sentí. Algo rozó mi cola. No fue un toque accidental, fue un roce lento, como si una pata ajena la acariciara con suavidad. El pelaje se me erizó al instante. Di un salto hacia adelante, girando con los ojos abiertos como platos, pero no vi nada.
La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso, como si me envolviera para inmovilizarme. Me quedé quieto, agudizando el oído. Y entonces escuché un sonido suave detrás de mí, respiración. Lenta, profunda, demasiado cerca. Me giré de golpe otra vez, intentando adaptarme a la negrura, pero no había nada, solo la sensación de que alguien me observaba desde todos los ángulos. Avancé a tientas hacia la cocina para buscar una vela. Cada paso crujía sobre la madera, y en mi mente no podía dejar de imaginar que algo me seguía, deslizándose sin hacer ruido. Llegué al cajón, tanteando desesperado hasta encontrar una cajita de cerillos. Encendí uno y la pequeña flama iluminó apenas mi pata y el borde de la mesa. Entonces lo vi. Detrás de mí, en el reflejo del vidrio, una silueta alargada. Muy alta, con patas finas y orejas que parecían cuchillas. Estaba quieta, pero sabía que me miraba. Giré el cuerpo, y no había nadie. Nada. Solo la oscuridad devorándolo todo. Apagué el cerillo sin querer, con las patas temblando. Me refugié en un rincón, sintiendo que algo se acercaba. Otra vez el roce, esta vez en mi lomo, suave como una pluma. Y entonces lo escuché, pegado a mi oído. Michizo. No supe cómo no grité. Cerré los ojos, deseando que todo terminara, que la luz volviera, que la tele sonara de nuevo. Y como si alguien me escuchara, sucedió. Un parpadeo. Luego otro. Y de pronto, la casa se llenó de luz. El televisor volvió a encenderse con el capítulo en pausa, como si nada hubiera pasado. La voz del narrador sonó clara, cálida, como un abrazo. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperándote. Me quedé ahí, jadeando, con las patas aún temblorosas. La sala estaba vacía. Ninguna silueta, ningún ruido. Solo la música suave del programa y el aroma a leche tibia. Caminé de regreso al sillón, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Me envolví con la manta y dejé que la tele siguiera sonando, mientras la tormenta se alejaba poco a poco. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Tal vez el milagro del que hablaba el narrador era ese, la luz regresando, devolviéndome la calma. Claro, hasta que, mientras me acomodaba, sentí algo en la cola. Un roce suave, cariñoso. Como una despedida. Los golpes en la ventana. Siempre me han gustado las noches lluviosas. No sé por qué, pero el sonido constante del agua golpeando los cristales siempre me ha dado una sensación de calma, como si el mundo entero se apagara y nos dejara solos a nosotros, los que buscamos refugio. Esa noche llovía con una fuerza especial, de esas tormentas que parecen eternas, donde el cielo entero se parte con relámpagos y los truenos hacen vibrar el suelo. Yo estaba en la sala de nuestra casa en Michitlán, acurrucado en mi rincón favorito junto a la ventana, observando cómo la calle se transformaba en un río oscuro bajo la luz débil de los faroles. Mis padres y mi hermana estaban sentados en el sillón grande, completamente absortos en la tele. La sardina de Michilupe sonaba con su música suave, esa que siempre parece traer un rayo de esperanza incluso cuando el capítulo se torna dramático. El narrador decía algo sobre la fe y los milagros, con esa voz cálida que a mí siempre me había parecido reconfortante. A veces, un solo gesto puede cambiarlo todo. Tomé aire lentamente, dejándome envolver por la escena, la lluvia, el sonido tenue del televisor, la respiración tranquila de mi familia. Todo parecía perfecto. Casi sentí que podría dormir allí mismo, arrullado por la tormenta y las palabras del narrador. Fue entonces cuando sucedió. Al principio pensé que había imaginado el ruido, un toque suave, apenas perceptible, como si una garrita hubiese golpeado el cristal con delicadeza. Abrí los ojos y giré la oreja, tratando de confirmar que no había sido el viento. Esperé unos segundos, en silencio, solo escuchando el latido de la lluvia contra las ventanas. Nada. Me reacomodé y sonreí para mí mismo.
Seguro había sido una rama o una gota más fuerte. Entonces lo escuché de nuevo. Esta vez no fue un sonido aislado. Fueron 3 golpes seguidos, más marcados, con un ritmo extraño. Toc, toc, toc. Me incorporé un poco, frunciendo el ceño. No era el viento, no sonaba como algo accidental. Era como si alguien llamara. Giré la cabeza hacia la tele. Mis padres seguían inmóviles, fascinados con el capítulo. Mi Michi hermana tenía los ojos fijos en la pantalla, como hipnotizada. Nadie parecía haber escuchado nada. Me levanté despacio, moviendo las patas con cuidado para no hacer ruido, y caminé hasta la ventana. La lluvia había empañado el cristal, creando un velo que deformaba las luces del exterior. Aún así, alcancé a ver la calle desierta, las sombras bailando bajo el parpadeo de los faroles. Nada raro. Solté el aire en un suspiro y di media vuelta para regresar al sillón. Fue entonces cuando algo se movió en el borde de mi visión. Me quedé helado. Al otro lado del vidrio, pegada casi a la superficie, había una silueta. Al principio no la entendí. Era demasiado oscura, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Me acerqué un paso, intentando enfocar mejor entre las gotas que resbalaban. Y entonces lo vi con claridad. Era un Michi. O algo parecido. Tenía orejas puntiagudas, pero estaban desgarradas, como si las hubieran cortado a la mitad. Su pelaje chorreaba, no solo por la lluvia, sino porque parecía líquido. Oscuro, viscoso, como tinta derramándose sobre el vidrio. Y lo peor eran los ojos, blancos, completamente blancos, sin pupilas, sin brillo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. No podía apartar la mirada. Y entonces, ese ser sonrió. Una sonrisa enorme, antinatural, que le abrió la cara hasta casi tocarle las orejas. De su boca colgaba algo, una sardinita, marchita, ennegrecida por la humedad. Antes de que pudiera reaccionar, golpeó el vidrio con algo. Pero no eran sus patas. No, esas cosas no eran patas. Eran extremidades finas, huesudas, terminadas en puntas negras que raspaban el cristal dejando líneas profundas. Cada golpe sonaba como garras contra una pizarra. Retrocedí de un salto, jadeando. Tropecé con la mesa y casi tiro la taza de leche. La voz del Michi protagonista en la tele sonó clara, como si hablara solo para mí. Cuando el milagro toque tu puerta, no lo ignores. El golpe siguiente fue tan fuerte que sentí vibrar el cristal. Corrí hacia mi familia, desesperado, pero cuando los toqué para alertarlos, algo no estaba bien. Mis padres giraron la cabeza al mismo tiempo, lentamente, y me miraron. Sus ojos también eran blancos, sin pupilas, y sonrieron, igual que la cosa afuera. Retrocedí hasta quedar pegado a la pared, con la respiración entrecortada. Detrás de mí, el vidrio se resquebrajó con un sonido seco. Giré a tiempo para ver cómo la sardinita marchita se deslizó hacia el suelo, dejando tras de sí una mancha oscura que se expandía como tinta. El marco de la ventana tembló, y sentí el viento frío entrando por una grieta. Quise correr, pero no pude. Algo húmedo, frío, rozó mi cola. No fue un toque casual. Fue un roce lento, deliberado, como si una lengua invisible acariciara cada pelo. Cerré los ojos, gritando por dentro, esperando sentir el dolor, las garras, lo que fuera que viniera después. Pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos, estaba sentado junto a la ventana otra vez, con la lluvia cayendo tranquila al otro lado. La tele sonaba normal, con el capítulo en la parte final. Mi familia reía bajito, relajada, como si nada hubiera ocurrido. Sentí un nudo en la garganta. ¿Lo había imaginado todo? ¿Había sido una especie de sueño con los ojos abiertos? Suspiré, temblando todavía, y me giré para mirar el cristal. Y entonces mi corazón se detuvo. Allí estaba la sardinita, pegada al vidrio, goteando oscuridad.
Cuando se apagó la luz. Era una noche como cualquier otra en Michitlán. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con insistencia, y el viento se colaba por los rincones como un susurro constante. Yo estaba en la sala, recostado en mi sillón favorito, viendo la sardina de Michilupe con una taza de leche caliente entre las patas. El capítulo hablaba de perdón y segundas oportunidades, y esa voz suave del narrador me relajaba después de un día largo. Todo iba bien hasta que sucedió. Primero, un parpadeo en la luz. Luego, otro. Y de pronto, un apagón total. La casa entera quedó sumida en la oscuridad más absoluta. El televisor se apagó de golpe, dejando la última frase del narrador flotando en mi mente. A veces, cuando todo se oscurece, el milagro está más cerca. Me incorporé despacio, parpadeando en la negrura. Podía escuchar la lluvia, los truenos a lo lejos y nada más. Un silencio denso, casi sólido, que me hizo sentir que no estaba solo. Me dije a mí mismo que no había de qué preocuparse, que sería cuestión de minutos antes de que regresara la luz. Pero entonces lo sentí. Algo rozó mi cola. No fue un toque accidental, fue un roce lento, como si una pata ajena la acariciara con suavidad. El pelaje se me erizó al instante. Di un salto hacia adelante, girando con los ojos abiertos como platos, pero no vi nada. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso, como si me envolviera para inmovilizarme. Me quedé quieto, agudizando el oído. Y entonces escuché un sonido suave detrás de mí, respiración. Lenta, profunda, demasiado cerca. Me giré de golpe otra vez, intentando adaptarme a la negrura, pero no había nada, solo la sensación de que alguien me observaba desde todos los ángulos. Avancé a tientas hacia la cocina para buscar una vela. Cada paso crujía sobre la madera, y en mi mente no podía dejar de imaginar que algo me seguía, deslizándose sin hacer ruido. Llegué al cajón, tanteando desesperado hasta encontrar una cajita de cerillos. Encendí uno y la pequeña flama iluminó apenas mi pata y el borde de la mesa. Entonces lo vi. Detrás de mí, en el reflejo del vidrio, una silueta alargada. Muy alta, con patas finas y orejas que parecían filosas. Estaba quieta, pero sabía que me miraba. Giré el cuerpo, y no había nadie. Nada. Solo la oscuridad devorándolo todo. Apagué el cerillo sin querer, con las patas temblando. Me refugié en un rincón, sintiendo que algo se acercaba. Otra vez el roce, esta vez en mi lomo, suave como una pluma. Y entonces lo escuché, pegado a mi oído. Michizo. No supe cómo no grité. Cerré los ojos, deseando que todo terminara, que la luz volviera, que la tele sonara de nuevo. Y como si alguien me escuchara, sucedió. Un parpadeo. Luego otro. Y de pronto, la casa se llenó de luz. El televisor volvió a encenderse con el capítulo en pausa, como si nada hubiera pasado. La voz del narrador sonó clara, cálida, como un abrazo. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperándote. Me quedé ahí, muy asustado, con las patas aún temblorosas. La sala estaba vacía. Ninguna silueta, ningún ruido. Solo la música suave del programa y el aroma a leche tibia. Caminé de regreso al sillón, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Me envolví con la manta y dejé que la tele siguiera sonando, mientras la tormenta se alejaba poco a poco. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Tal vez el milagro del que hablaba el narrador era ese, la luz regresando, devolviéndome la calma. Claro. Hasta que, mientras me acomodaba, sentí algo en la cola. Un roce suave, cariñoso. Como una despedida. La silla vacía frente al televisor. Siempre me gustó la tranquilidad de mi guarida. Soy de esos michis que no necesitan mucho para ser felices, un buen sillón, un tazón de croquetas, y el sonido de la lluvia mientras veo mis programas favoritos.
y entre todos ellos, ninguno me atraía tanto como la sardina de Michi Lupe. Sí, me sé todos los capítulos, hasta los más cursis, esos donde el milagro llega después de un suspiro y una sardinita sabrosa. Siempre pensé que era solo un show para pasar el tiempo, hasta esa noche. Era tarde. Afuera el viento silbaba y la lluvia azotaba las ventanas. Encendí la tele, buscando ese consuelo rutinario, y subí el volumen para no sentir el silencio opresivo que a veces invade la casa cuando no hay nadie más. El intro sonó como siempre, suave, melodioso, con esa voz que te hace sentir seguro. Sonreí mientras el título aparecía en pantalla. Pero entonces noté algo extraño. No decía el típico capítulo 1083, Milagro en la tormenta. Decía, la compañía que pediste. Fruncí el ceño. No recordaba haber oído de ese episodio, y créeme, soy fanático. Pensé que tal vez era uno de esos capítulos especiales que ponen de sorpresa. Me acomodé, moví un poco la cola para enrollarla junto al cuerpo y esperé. Pero justo antes de que comenzara la narración, sentí algo, una corriente de aire frío recorriendo mi espalda. Giré las orejas, alerta. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. Me ericé, pero lo ignoré. La voz inició como siempre. En esta noche solitaria, un Michi encontrará la compañía que tanto deseaba. Me reí por lo bajo. ¿En serio? ¿Era otro de esos capítulos donde aparece un amigo milagroso? Pero la cámara hizo un paneo y me heló la sangre. Mostraba una sala, mi sala. No algo parecido, no un decorado similar. Era la mía, con los mismos cojines rasgados, la misma grieta en la esquina del techo, incluso el platito vacío sobre la mesa. Me levanté del sillón, incrédulo, y la imagen en la tele se movió conmigo, como si alguien me grabara desde atrás. El corazón empezó a latirme con fuerza. Corrí a la ventana para ver si había algún Michi ahí afuera, pero lo único que vi fue la tormenta, densa y oscura. Cuando regresé la mirada al televisor, vi algo peor. Había 2 sillones en pantalla, el mío y otro justo enfrente, donde debería estar la mesa. Y sobre ese sillón, algo se movía. No era una figura clara. Era como una sombra compacta, temblorosa, que se acomodaba lentamente en el asiento. El narrador continuó, con esa voz suave que siempre sonaba reconfortante, pero que ahora me helaba los huesos. La compañía llegó, y no piensa irse. Tragué saliva, retrocediendo. Quise apagar la tele, pero el control no funcionó. Ni siquiera el botón del aparato. La imagen seguía mostrando la sala, pero cada vez que parpadeaba, el ángulo cambiaba, como si alguien caminara alrededor, mostrándome distintas perspectivas. El sillón vacío ya no lo estaba. La sombra había tomado forma. Un Michi, aparentemente. Pero había algo antinatural en él, las orejas demasiado largas, la cola rígida como un palo, y esos ojos, blancos, sin pupilas, como si fueran 2 espejos opacos. Me quedé paralizado. En la pantalla, el Michi extraño levantó la cabeza lentamente y sentí que me miraba a través del vidrio. Entonces, escuché el sonido. Ese crujido suave que hacen las patas al pisar el suelo de madera. Lo escuché detrás de mí. El olor cambió. Mi casa siempre huele a croquetas, a mantas viejas, pero ahora olía a tierra húmeda, a algo guardado por años en un sótano. Me giré despacio, el corazón golpeándome el pecho, y lo vi, el sillón de enfrente, el que en mi casa siempre había estado vacío, ahora tenía algo sentado en él. No era solo en la pantalla. Estaba allí. Un Michi oscuro, con el pelaje enmarañado, la boca torcida en una sonrisa imposible, y esos ojos vacíos que no dejaban de mirarme. Quise correr, pero mis patas no respondían. Entonces, la voz del narrador resonó otra vez, suave como seda, pero con un filo oculto. No le des la espalda. Si lo haces, se sentará en tu lugar. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Solo recuerdo el sonido del viento aumentando, el televisor mostrando imágenes rápidas, como flashes de escenas que no entendía, una mesa rodeada de Michis inmóviles,
todos con los ojos blancos. Sardinitas cayendo sobre un suelo ennegrecido, mi propio rostro reflejado, pero con la sonrisa torcida como la de aquel ser. Cuando desperté, estaba en el sillón de enfrente. El televisor apagado. Todo en silencio. Mi lugar habitual, el que siempre había usado, estaba vacío. Y sobre el cojín había una sola sardinita. Desde entonces, sigo aquí, frente al sillón vacío, esperando. El capítulo que nunca existió. Siempre pensé que no había nada más relajante que echarme en mi rincón favorito, lamerme las patas y encender la tele para ver un rato la sardina de Michilupe. Era mi escape cuando la vida en la Michiciudad se ponía demasiado gris. Todos conocemos esa sensación, la música de entrada, la voz suave narrando milagros, y esa ráfaga de viento que siempre anunciaba que algo bueno estaba por ocurrir. Me gustaba creer en eso, aunque fuera solo un programa, aunque mi vida fuera rutinaria. Esa noche no pintaba diferente. Afuera la lluvia golpeaba el tejado con fuerza, y cada relámpago iluminaba por segundos mi pequeña sala. El aroma a sardinas enlatadas aún flotaba en el aire desde la cena. Tomé la cobija que siempre uso para enroscarme, subí el volumen y esperé el inicio del nuevo capítulo. Pero algo se sintió extraño desde el primer instante. La música sonaba como siempre, pero había una especie de eco en ella, como si la hubieran grabado en una cueva. Y en la esquina inferior de la pantalla, en lugar del típico número de episodio, aparecía un símbolo que nunca había visto. Pensé que era un error, un glitch cualquiera, así que no le di importancia. La narración comenzó, en la Michiciudad de Miauhuato, donde el viento sopla fuerte y los milagros nunca llegan tarde, y sentí un escalofrío. Vivo en Miauhuato. Aquello me pareció curioso, incluso gracioso al principio. Pero cuando la cámara enfocó la calle donde sucedía la historia, la sonrisa se me borró. Era mi calle. Cada detalle estaba ahí, la fuente con la estatua del Michi cazador, el letrero oxidado con el nombre de la avenida, incluso el puesto donde siempre compro mis tacos de croquetas. Me incorporé, con las orejas alertas. ¿Cómo era posible? Tal vez estaban grabando en la ciudad y yo no lo sabía, me dije para tranquilizarme. Pero entonces la cámara se detuvo frente a una casa en particular, la mía. No tuve tiempo de reaccionar porque un narrador dijo, con esa voz calma y familiar: en este hogar vive Michirri, un Michi como cualquier otro, que pronto descubrirá que no todos los milagros traen esperanza. Sentí que las garras se me clavaban en el cojín del sillón. El aire se volvió pesado, y el golpeteo de la lluvia en las ventanas sonaba más fuerte. Pensé en apagar la tele, pero algo en mí quería seguir mirando, como si necesitara saber hasta dónde llegaba esa locura. La cámara se desplazó hasta mi sala y me mostró, a mí, exactamente en la posición en la que estaba, con la cobija enrollada y los ojos abiertos de par en par. Me levanté de golpe. El corazón me retumbaba en los oídos. La imagen en la pantalla tardó unos segundos, pero después imitó mi movimiento. Di un paso hacia atrás. En la pantalla, yo también retrocedía, pero con un detalle que me heló la sangre, el yo del televisor sonreía. Lenta, macabramente, como si disfrutara verme temblar. Busqué el control y lo apreté con fuerza. Presioné el botón de apagado una y otra vez. Nada. La luz roja del televisor parpadeó, pero la imagen no se fue. En su lugar, escuché la voz del narrador repitiendo una frase que no era parte del show. No puede salir del capítulo que nunca existió. Las luces de la casa parpadearon y la lluvia cesó de golpe. El silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración acelerada. La tele cambió sola de plano, ahora mostraba mi cocina, luego mi habitación, luego el baño con su cajita de arena, como si alguien estuviera recorriendo mi casa con una cámara. Corrí hacia la puerta para salir, pero cuando giré la perilla, algo la mantuvo cerrada desde fuera. Apreté, arañé, empujé con todas mis fuerzas, pero era inútil. Un sonido me hizo voltear hacia la tele.
La cámara ahora mostraba la entrada, enfocando la misma puerta donde yo estaba. Y allí, del otro lado, algo se movía. Una silueta felina, inmóvil al principio, pero que empezó a girar lentamente la cabeza hacia la cámara, revelando un rostro que no era el mío ni el de ningún Michi que conociera, ojos blancos, sin pupilas, y una sonrisa tan amplia que parecía partirle la cara. Retrocedí, jadeando. El yo sonriente volvió a aparecer en la pantalla, pero esta vez ya no estaba sentado ni en el sillón. Estaba detrás de mí. No quise mirar, pero sentí el aire frío en mi nuca y un leve roce en la punta de mi cola. Corrí hacia la cocina, derribando la mesa. Las luces se apagaron y solo la tele iluminaba la sala, proyectando mi sombra en las paredes. Entonces lo escuché: reproduce para continuar. La frase apareció escrita en letras blancas sobre un fondo negro, acompañada de un sonido seco, repetitivo, como un tambor lejano. Cada vez que trataba de taparme los oídos, el sonido se intensificaba dentro de mi cabeza. Me acurruqué en la esquina, temblando, mientras la voz del narrador regresaba, suave como siempre, pero con algo siniestro en su tono. Este es el capítulo que nunca existió, porque nunca termina. No recuerdo mucho después de eso. Tal vez me desmayé. Cuando abrí los ojos, el televisor estaba apagado, la lluvia había vuelto y todo parecía normal. Las croquetas del silencio. Siempre me gustó ver la sardina de Michilupe con mi familia. Era nuestra tradición. Cada noche, después de cenar, nos acurrucábamos en la sala, encendíamos la tele y dejábamos que esa música suave nos envolviera. Era nuestro momento de paz, el único en el que todos parecíamos olvidar los problemas. Aquella noche no fue distinta. Estábamos los cuatro, yo, mis padres y mi Michi hermana, acomodados en los cojines frente al televisor. Afuera llovía con fuerza, y los truenos iluminaban por momentos la ventana. Todo parecía normal. El capítulo sonaba alegre, con su mensaje de esperanza. Incluso el aroma a croquetas en la bolsa que había visto en la cocina antes me hizo sonreír. Así que me levanté con cuidado para no interrumpir y dije: voy por algo para botanear. Nadie respondió. Estaban tan concentrados en la pantalla que apenas movieron las orejas. Caminé hacia la cocina, dejando atrás la luz cálida de la sala. Apenas crucé el marco de la puerta, la oscuridad me envolvió como un paño húmedo. Encendí la luz, o eso intenté. El interruptor no respondió. Lo moví varias veces, pero nada. Me quedé quieto, parpadeando para acostumbrar la vista. La luz de la sala apenas alcanzaba a iluminar la entrada, y todo lo demás era sombras. El único sonido era el del televisor, lejano, con esa voz dulce diciendo algo como: el milagro llega cuando menos lo esperas. Avancé con las patas extendidas, tanteando el camino. La cocina no era grande, pero esa noche parecía más profunda, como si el pasillo se hubiera alargado. El suelo bajo mis patas se sentía frío, húmedo, y el olor no era el mismo de siempre. Había un aroma metálico, mezclado con algo rancio que me revolvió el estómago. Solo quiero croquetas, murmuré para tranquilizarme. Abrí la despensa a tientas, buscando la bolsa. Mis garras rozaron algo áspero y polvoriento. Y entonces lo escuché, un sonido seco detrás de mí. Como un paso, pero más arrastrado, como si algo rozara la madera con garras muy largas. Me giré de golpe. Nada. Solo la penumbra. Contuve la respiración, con el corazón latiendo en los oídos. El sonido volvió, esta vez más cerca, acompañado de un susurro tan bajo que no pude entenderlo. El pelaje se me erizó. Corrí la mirada hacia la entrada y me quedé helado. La luz de la sala había desaparecido. Donde antes se veía la tele iluminando, ahora solo había una mancha oscura. Y, sin embargo, la voz del narrador seguía sonando, como si la tele estuviera pegada a mi oído. Cuando todo parece oscuro, el milagro se acerca. Retrocedí, tropezando con algo en el suelo.
No eran croquetas. Era una caja de cartón abierta, llena de pétalos blancos empapados, pegajosos, que parecían respirar. Tiré la caja con un grito ahogado, pero el sonido se perdió en un silencio antinatural, como si la cocina hubiera dejado de existir más allá de mí. Entonces lo vi. Al fondo, donde debería estar la ventana, había algo de pie. Una figura alargada, con el pelaje chorreando como si lloviera solo sobre ella. No tenía ojos, solo dos huecos profundos que parecían absorber toda la luz. De su boca colgaba algo, una croqueta, pero negra, como carbón. No pude moverme. Las patas me temblaban, pero el cuerpo no respondía. La figura dio un paso, y el suelo crujió con un sonido hueco, como si debajo no hubiera nada. Otro paso. Cada vez más cerca. Cerré los ojos con fuerza, deseando despertar. Cuando los abrí, estaba de nuevo en la sala. La tele sonaba normal, con el capítulo llegando al final. Mi familia seguía sentada, inmóvil, mirando la pantalla. Sonreí, aliviado, hasta que me fijé bien. No parpadeaban. No respiraban. Solo sonreían, y había una sardinita frente a la televisión. Una sardinita que antes no estaba. En el suelo, junto al sillón, había un cuenco lleno de croquetas negras. Y mientras retrocedía horrorizado, escuché la voz del narrador, más clara que nunca. El milagro llegó para ellos. ¿Quieres el tuyo, mi chileandro? La luz se apagó. Y en la oscuridad, escuché el sonido de croquetas cayendo, una por una, hasta formar un camino que me invitaba a seguirlo. Sentí una patita darme palmadas en la cabeza una y otra vez. Era mi Michi madre avisándome que ya había terminado el capítulo y que mejor me fuera a dormir a mi camita. Todo volvió entonces a la normalidad. Tal vez todo eso fue solo un sueño. Cuando no pude moverme. Siempre me gustó quedarme viendo la sardina de Michilupe hasta quedarme dormido. Era mi manera de escapar, de sentir que en algún rincón del mundo existían finales felices. Esa noche no era distinta. La tormenta afuera golpeaba los cristales, el viento silbaba entre las rendijas y yo estaba en mi sillón, con la manta hasta las orejas, dejando que la voz suave del narrador me arrullara. El capítulo sonaba normal, con su mensaje esperanzador, su música tranquila. Recuerdo que pensé que era bonito que, aunque todo pareciera gris, siempre habría algo que lo solucionara. Con esa idea en la cabeza, me dejé llevar por el cansancio. Cerré los ojos, sintiendo como el sueño me atrapaba lentamente. Pero no fue un sueño. No sé cuánto tiempo pasó antes de darme cuenta de que algo andaba mal. Tenía los ojos abiertos, podía ver la sala, la luz tenue del televisor reflejada en las paredes, pero no podía moverme. Ni las patas, ni la cola, ni las orejas. Nada. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Al principio pensé que era una pesadilla. Intenté calmarme, decirme a mí mismo que pronto despertaría. Pero entonces escuché los sonidos. No los del programa, que seguía sonando normal con su música alegre, sino otros, respiraciones. Lentas, profundas, que no eran mías. Venían de algún lugar detrás del sillón. Quise girar la cabeza, pero era inútil. Mis ojos eran lo único que podía mover, y apenas un poco. Vi la pantalla del televisor, el capítulo seguía su curso, mostrando a un Michi agradecido por su milagro, mientras el protagonista decía con voz dulce: a veces, solo necesitas quedarte quieto para que todo mejore. Me dieron ganas de gritar, pero ni la voz me salía. Era prisionero dentro de mí mismo. Y las respiraciones seguían, cada vez más cerca. Podía sentir el calor en la nuca, como si alguien estuviera inclinado sobre mí. Entonces escuché otro sonido, un roce suave contra el suelo, como uñas largas arrastrándose por la madera. El miedo me ahogaba. Intenté forzar mis patas, mover aunque fuera una garra, pero nada. La voz del Michi siguió sonando, alegre, contrastando con lo que pasaba.
cuando el milagro llega, solo debes aceptarlo. Sentí algo tocarme la cola. Despacio, como probando mi reacción. Luego se deslizó por mi lomo, frío, áspero, dejando un rastro húmedo en mi pelaje. Si hubiera podido gritar, lo habría hecho. Pero solo pude llorar, sintiendo las lágrimas resbalar por mis mejillas inmóviles. De pronto, una sombra se cruzó frente al televisor. La pantalla se oscureció por un segundo, y pude ver el contorno, una figura alta, demasiado alta para ser un Michi normal. Tenía patas largas y delgadas. Se detuvo frente a mí, bloqueando la luz. Quise cerrar los ojos para no verla, pero no pude. La figura se inclinó, y aunque no podía ver su cara completa, alcancé a notar algo horrible: no tenía hocico. Solo una boca enorme que se extendía hasta donde deberían estar las orejas, con dientes que parecían garras afiladas. Me susurró al oído con una voz que no puedo describir, grave y llena de ecos. Te va a llegar tu Michi regalito. Sentí algo abrirse detrás de mí, como si el suelo mismo se hubiera agrietado. Un aire helado subió desde abajo, trayendo consigo un olor fétido, como comida podrida mezclada con metal. La criatura se deslizó. Y entonces, el televisor comenzó a reír. No el narrador, no los personajes, sino el televisor mismo. Una risa distorsionada, que sonaba rota, como si algo dentro del aparato se estuviera quebrando. Después, todo fue oscuridad. Desperté en el sillón, con el capítulo terminando. La música de cierre sonaba suave, como siempre. Podía moverme otra vez. Me incorporé de golpe, jadeando, con el corazón desbocado. La sala estaba vacía. No había rastro de nada. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que sentí la manta. Estaba húmeda. Y en el suelo, justo frente al sillón, había marcas profundas, como si varias colas hubieran raspado la madera. Desde esa noche no puedo dormir con la tele encendida, mejor pongo un poco de música en mi Spotify para poder conciliar el sueño. La llamada de los pétalos. Si me hubieras dicho hace una semana que una serie podía destruirme la vida, me habría reído. Yo soy de esos michis que viven pegados a la tele, que aman perderse en historias que no son suyas. Y la sardina de Michi Lupe era mi refugio desde siempre. Me sabía cómo iba el intro, las frases de esperanza, y hasta imitaba las voces cuando estaba aburrido. Nunca imaginé que un programa pudiera volverse contra mí. Todo comenzó una noche lluviosa, como la mayoría de las cosas malas. El cielo estaba cubierto y el sonido del agua cayendo sobre los tejados era constante, casi hipnótico. Yo me había acurrucado en mi sillón favorito, con la manta enrollada en la cola, listo para ver un nuevo capítulo. O eso pensé. Encendí la tele, subí el volumen y esperé. Pero algo andaba raro desde el principio. La música sonaba más lenta, como si la hubieran grabado en una cinta vieja y desgastada. El intro se veía borroso, con colores apagados, como si no hubiera suficiente luz en el estudio. Y el título, cuando apareció, no era como los demás. La llamada de los pétalos. Todo comenzó una noche lluviosa, como la mayoría de las cosas malas. El cielo estaba cubierto y el sonido del agua cayendo sobre los tejados era constante, casi hipnótico. Yo me había acurrucado en mi sillón favorito, con la manta enrollada en la cola, listo para ver un nuevo capítulo. O eso pensé. Me ericé al instante. Jamás había oído ese título. Intenté recordar si en alguna entrevista habían hablado de episodios especiales, pero nada. La voz del narrador sonó entonces, profunda, vibrante, con un eco extraño. Esta noche, un Michi descubrirá que hay historias que nunca deberían contarse, y llamadas que nunca deberían responderse. La cámara mostró a un gato sentado en un sillón, viendo la tele. Mi primer pensamiento fue, otra vez uno de esos episodios meta donde el personaje también ve el programa. Pero entonces vi el detalle que me dejó sin aire: el sillón era idéntico al mío. La manta, el cojín mordisqueado en la esquina,
incluso la grieta en la pared detrás. Y luego lo entendí, el Michi de la pantalla era yo. Mis manchas, mi mirada cansada, todo. Me incorporé de golpe, con el corazón martillando en el pecho. La tele parpadeó y, por un segundo, la pantalla se puso negra. Cuando volvió la imagen, ya no era solo mi sala, era mi sala vista desde afuera, como si una cámara flotara en la tormenta, grabando mi ventana. Me levanté y corrí a mirar afuera, pero lo único que vi fue oscuridad y lluvia. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Ese viejo aparato que nunca uso, que está ahí más por costumbre que por necesidad. Me congelé. ¿Quién llama a estas horas? Dejé que sonara, con las orejas tensas, esperando que parara. Pero no paró. Sonaba y sonaba, cada vez más fuerte, como si el timbre se metiera en mi cabeza. Tomé aire y contesté. ¿Aló? Mi voz temblaba. Al principio, solo escuché estática. Un ruido áspero, como hojas secas arrastrándose. Y luego, la voz. ¿Te gusta el capítulo, Michiel? Se me cayó el auricular. El golpe resonó como un trueno. Me quedé mirando el aparato, con las garras clavadas en el suelo. Lo levanté de nuevo, temblando. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Te estamos viendo. Tragué saliva, con el pelaje erizado. En la tele, la cámara ahora mostraba mi espalda, en tiempo real. Mi respiración se volvió jadeante. Corrí hacia el aparato y arranqué el cable de un tirón, pero la voz siguió sonando, clara, como si viniera del auricular muerto. El capítulo no ha terminado, Michiel. ¿No puedes colgar? De repente, la tele se apagó. La habitación quedó sumida en la oscuridad, salvo por la luz tenue de la tormenta filtrándose por la ventana. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la pata, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Y entonces, un golpe suave resonó en la puerta. Un toc-toc lento, rítmico, que me heló la sangre. No me moví. El golpe se repitió. ¿Vas a abrir, Michiel? El milagro te está esperando. Solté el auricular y retrocedí hacia la cocina, buscando algo para defenderme. Pero cuando miré hacia la puerta, vi algo que me rompió por dentro, un pétalo blanco deslizándose por debajo, empapado en agua oscura. Lo seguí con la mirada mientras se movía solo, como si alguien lo empujara suavemente desde el otro lado. Luego otro pétalo. Y otro. Hasta formar una línea que iba directo hacia la tele apagada. Entonces, la pantalla se encendió sola. No con el programa, no con mi sala. Mostraba una imagen borrosa, pero poco a poco se aclaró, era un teléfono. El mío. Sonando. Y en la esquina inferior, una frase escrita con letras torcidas. Contesta. O el milagro entra sin invitación. Corrí hacia la puerta para huir, pero cuando la abrí, no encontré el pasillo. Encontré otra sala igual a la mía, con otra tele, otro teléfono sonando. Y en el sillón, un gato sentado. Yo mismo. Pero sonriendo, con una expresión tan torcida que no parecía mía. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que desperté en mi sillón, con el teléfono colgando, y la tele apagada. Todo parecía normal. Hasta que escuché el timbre otra vez. Sonaba, sonaba, sin parar. Y esta vez, en la pantalla apagada, vi mi reflejo, sonriendo como en la otra sala. Y ahora entiendo algo, no importa si no contesto. Porque el capítulo ya está grabado. Y el milagro, ya cruzó la puerta. El viento que nunca llegó. Desde que era un Michi cachorro, escuchaba a los mayores hablar de milagros. Decían que cuando el viento sopla fuerte y aparece una sardinita, es señal de que todo estará bien. Era la promesa de la sardina de Michilupe, cuando todo parece perdido, el viento llega y lo cambia todo. Y yo lo creí. Crecí con esa idea clavada en el corazón, como un salvavidas invisible. Esa noche,
mientras la tormenta rugía afuera y los relámpagos iluminaban la calle vacía, sentí que necesitaba ese consuelo más que nunca. Había pasado días enteros sin ver a nadie, sin oír más que mi propio maullido rebotando en las paredes. Así que encendí la tele, con la esperanza de que la sardina de Michilupe me recordara que todavía había milagros, aunque solo fueran en la ficción. El intro sonó como siempre, la música suave, la imagen de pétalos cayendo, la voz dulce que decía: en los momentos más oscuros, el viento siempre llega. Sonreí débilmente, enredando la cola sobre mis patas. Pero entonces, el título apareció. El viento que nunca llegó. Me ericé al instante. No sonaba como los títulos optimistas de siempre. Y la voz del narrador, aunque seguía siendo suave, tenía un eco extraño, como si hablara desde un túnel profundo. Esta noche, un Michi aprenderá que no todos los milagros están destinados a cumplirse. La cámara mostró a un gato sentado frente a la ventana, observando la tormenta, esperando. Al principio pensé que era uno de esos episodios dramáticos donde todo se resuelve al final, pero entonces vi el detalle que me heló la sangre. El sillón donde estaba sentado el Michi era idéntico al mío, con la misma manta a cuadros, el mismo cojín desgastado en la esquina. Y luego lo reconocí. Ese Michi era yo. Mis manchas, mis ojos, la pequeña cicatriz en mi pata derecha. Retrocedí, con el corazón golpeando en el pecho. La imagen en la pantalla parpadeó, cambiando de ángulo, como si una cámara invisible se moviera por mi casa. Cada rincón era exacto. Hasta los arañazos en la puerta que yo mismo había hecho cuando era pequeño. La voz continuó, describiendo cada cosa que hacía. Se levanta del sillón, camina con cautela, su respiración se acelera. Quise apagar la tele, pero el control no respondía. Tampoco el botón del aparato. Era como si la imagen estuviera grabada en el vidrio. Me giré para buscar el cable y desenchufarlo, pero algo me detuvo, un golpe seco en la ventana. Volteé lentamente. Afuera, bajo la lluvia, había una silueta. Un Michi oscuro, con las orejas puntiagudas y una cola que se movía en espasmos, golpeando el suelo como un látigo. No pude verle la cara, porque la tormenta lo cubría todo en sombras, pero sentí sus ojos clavados en mí. Entonces, el narrador habló otra vez, con una voz más grave. El viento nunca llegó, pero él sí. Me quedé helado. La figura afuera comenzó a moverse, caminando despacio hacia la puerta. Cada paso resonaba, aunque había truenos y lluvia. Pum, pum, pum. Sonidos secos que parecían retumbar dentro de mi cabeza. Corrí a cerrar la puerta con todas mis fuerzas, y entonces la tele mostró algo peor. La cámara ya no estaba afuera, estaba detrás de mí. Veía mi espalda encorvada, mis orejas temblando, mi cola erizada. Me giré, y no había nadie. Pero el sonido de los pasos continuaba. Ahora dentro de la casa. Venían del pasillo. Pisé hacia atrás lentamente, sin apartar la vista de la oscuridad. La voz del narrador volvió, tan suave que parecía un susurro pegado a mi oído. El milagro que pediste no era viento, Michian. ¿Era compañía? Y ya está aquí. Entonces lo vi. Al final del pasillo, una figura alta, más alta que cualquier Michi normal, con las patas alargadas y el pelaje chorreando como si nunca dejara de llover sobre él. No tenía ojos. Solo dos cuencas vacías que parecían absorber la luz. Dio un paso, y sentí que el aire se volvió pesado, como si la casa se hundiera. Corrí hacia el sillón, me escondí debajo, conteniendo el aliento. El silencio duró unos segundos. Luego escuché el sonido más horrible que puedas imaginar, la tele encendiéndose sola. La imagen mostraba mi escondite, en tiempo real, y en la esquina inferior había un mensaje escrito con letras torcidas. No corras más. El viento no llegará. Algo frío rozó mi cola. Grité, salí disparado y corrí hacia la puerta, pero esta vez no había puerta. Solo una pared llena de pétalos blancos pegados, que se movían como si respirara. Y detrás de mí, sentí el susurro final, profundo, y
como si viniera de dentro de mi cabeza. El milagro siempre llega, Michia. Solo que no como lo imaginas. Cuando desperté, estaba sentado frente a la tele apagada. La casa vacía. Todo en silencio. Pero en el suelo, justo frente al sillón, había una línea de sardinitas que conducía al pasillo oscuro. Y aunque cierro los ojos para no verlos, escucho el crujido de sus pasos acercándose cada noche, más lento, más seguro. El milagro oscuro. Siempre creí que los milagros eran para otros. Para los michis que rezaban frente a imágenes sagradas, para los que susurraban plegarias cuando todo les salía mal. Yo no era uno de esos. Mi vida era rutinaria, tranquila, y la sardina de Michilupe era mi único escape. Ese programa, con sus historias dulces y finales felices, me daba la ilusión de que en algún lugar del mundo todavía había bondad. Era mi manera de sentir que todo podía mejorar, aunque solo fuera en la tele. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes negras. El sonido de la lluvia golpeando el tejado era hipnótico, casi relajante. Encendí el televisor, buscando ese consuelo que tanto me hacía falta. Tenía un nudo en la garganta desde hacía días, la soledad pesaba más de lo normal. Me acurruqué con mi manta favorita, enrollé la cola y esperé el inicio del programa. El intro sonó igual que siempre, pero con algo distinto en el tono, un eco casi imperceptible que me erizó el pelaje. El título apareció lentamente, letra por letra, con un sonido metálico detrás. El milagro oscuro. Fruncí el ceño. Jamás había escuchado ese título. ¿Un episodio especial? ¿Un capítulo perdido? La voz del narrador llenó la habitación con su tono suave y familiar. Esta noche, un Michi recibirá el milagro que tanto ha pedido, pero toda bendición tiene un precio. Sentí un escalofrío. ¿Un precio? Eso no sonaba como la sardina de Michilupe. Ellos siempre decían que el milagro llegaba con amor, sin condiciones. Antes de que pudiera reflexionar más, la cámara mostró a un Michi sentado en su sala, con la tele encendida, envuelto en una manta, exactamente como yo. El corazón me dio un vuelco. Miré a mi alrededor. Cada detalle en pantalla era idéntico, la grieta en la pared, la ventana empañada por la lluvia, la mesa con el platito de croquetas. Y lo peor, el Michi en la pantalla no era un actor cualquiera. Era yo. Mis manchas, mis bigotes, hasta la cicatriz en la oreja izquierda. Tragué saliva, con las almohadillas húmedas. Entonces el narrador dijo algo que me heló hasta los huesos. Michisandro, ¿estás listo para tu milagro? Me levanté de golpe, los ojos fijos en la tele. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo me hablaba así? Sentí que la respiración se me agitaba. Quise apagar el aparato, pero el control no respondía. Presioné los botones del televisor y nada. La imagen siguió ahí, inmóvil, como si esperara mi respuesta. Y luego lo vi, detrás de mí, en la pantalla, apareció una sombra. No una figura clara, sino algo borroso, alargado, que se movía lentamente hacia mí. Giré la cabeza, temblando, pero mi sala estaba vacía. Cuando volví la mirada a la tele, la sombra estaba más cerca del yo en la pantalla, tan cerca que parecía susurrarle al oído. Y entonces lo escuché, no desde la tele, sino detrás de mí, un susurro apenas audible. Di que sí. Las patas me temblaban. Corrí hacia la puerta para salir, pero al abrirla no encontré el pasillo. Encontré otra sala idéntica, con otra tele mostrando lo mismo. Cerré la puerta, jadeando, y retrocedí hasta chocar con el sillón. La voz del narrador volvió, ahora más profunda, más grave. El milagro que deseas está aquí, solo tienes que aceptar. El olor cambió. Un aroma dulce, casi embriagador, llenó el aire. Como flores mezcladas con algo cálido. Me sentí mareado. Las luces parpadearon y la tele mostró algo nuevo, yo, pero diferente. Más fuerte, más elegante,
rodeado de todo lo que siempre quise, una casa enorme, amigos, comida sin fin. Mi vida perfecta. Sentí las lágrimas subir a mis ojos. ¿Era eso lo que me ofrecían? ¿Un milagro real? Entonces apareció la sombra detrás de la imagen perfecta. Su forma era ahora más clara, orejas demasiado largas, patas torcidas, y una sonrisa que parecía rasgarle la cara. La voz volvió, pero esta vez no sonó como el narrador, sonó como yo. Di que sí. No pude soportarlo. Tapé mis oídos, cerré los ojos y grité que no quería nada. Cuando abrí los ojos, la tele estaba apagada. La casa en silencio. Todo parecía normal. Hasta que vi el sillón. Sobre él había una sardinita blanca, pero estaba manchado con algo oscuro, espeso, que no quiero describir. Desde esa noche, el televisor no enciende. Pero cada vez que cierro los ojos, veo mi vida perfecta esperándome, y detrás, esa sonrisa. La voz aún me susurra, cada vez más clara. El milagro oscuro sigue disponible, Michisandro. Solo tienes que aceptar. Y siento que, tarde o temprano, lo haré. Porque ya no puedo soportar la soledad. Cuando abrí los ojos, la casa estaba vacía. El olor había desaparecido. La tele estaba apagada. Suspiré, sintiendo las patas flojas, hasta que vi algo que me heló la sangre. Sobre el sillón, donde me había recostado al inicio, había un pétalo blanco. Lo toqué y el aroma regresó, intenso, asfixiante. No he vuelto a encender la tele desde entonces. Pero el aroma sigue. Cada noche, más fuerte. Y siento que pronto vendrá por mí lo que dejé entrar. Cuando la pantalla susurra.